Preparemos este delicioso ponqué de yogur súper húmedo, suavecito y esponjoso. Iniciamos uniendo en un recipiente 500 gramos de yogur natural con azúcar, 300 gramos de aceite de girasol o canola, 100 gramos de leche líquida entera y una cucharada y media de esencia de vainilla. Mezclamos muy bien con la ayuda de un batidor manual hasta obtener una emulsión perfecta. Reservamos y en otro recipiente unimos 500 gramos de harina de trigo todo uso, 2 cucharaditas u 8 gramos de polvo para hornear, media cucharadita o 1 gramo de bicarbonato y 1 gramo de sal. Mezclamos bien para integrar los ingredientes y reservamos. En un recipiente más grande batimos 6 huevos medianos agregando poco a poco 360 gramos de azúcar blanca común. Debemos batir hasta que la mezcla de huevos haya triplicado su volumen y se observe de un tono más pálido. En este punto debemos encender el horno y precalentar a 160 grados Celsius. Continuamos la preparación incorporando los ingredientes secos a nuestro batido anterior. Estos ingredientes debemos incorporarlos poco a poco pasándolos por un colador o tamiz y mezclando con movimientos suaves y envolventes para evitar que se pierda el aire incorporado al batir los huevos con el azúcar. Entre tanda y tanda de ingredientes secos vamos a intercalar con la emulsión de yogur, agregando una parte de ingredientes secos, otra parte de emulsión y así hasta terminar de incorporar todos los ingredientes. En este paso es muy importante tener en cuenta que solo mezclaremos lo necesario para incorporar los ingredientes, ya que si nos excedemos con el batido, nuestra mezcla perderá volumen, tendrá menos rendimiento y la textura no será suave y esponjosa. Mientras continuamos incorporando los ingredientes, aprovecho para recordarles leer la descripción de cada video, ya que allí siempre les dejo información importante como la lista de ingredientes y algunos links con recetas complementarias para cada preparación. Esta cantidad de mezcla rinde para una torta cilíndrica de 16 centímetros de diámetro por 20 centímetros de altura. Y para que sea más práctico y obtener pasteles parejitos sin pancita, horneamos en 3 moldes de 16 centímetros de diámetro por 7 centímetros de alto y llevamos a hornear durante 40 a 45 minutos aproximadamente. Recuerden revisar con un palito de madera para ver si su pastel ya está listo. Recuerden que el tiempo de horneado depende de la potencia de cada horno, por lo que el tiempo aquí sugerido es referencial y pueda que sus pasteles tarden un poco más o menos en hornearse. Cuando ya esté listo, dejen enfriar su pastel a temperatura ambiente y luego refrigeren envolviendo muy bien en plástico de cocina. A continuación les mostraré cómo realizar una estructura estable para una torta de altura. Después de refrigerar de un día para otro, dividimos cada capa horneada en 2 capas de pastel. Así que aquí realizaremos un pastel de altura con 6 capas de ponqué, 4 capas de relleno y una capa falsa con base para dar soporte. Miren esta delicia de ponqué. Debemos iniciar asegurando la base para tortas en la mesa giratoria para evitar que ésta se resbale mientras realizamos la decoración. Ponemos una capita muy fina de la crema de relleno para empezar a estructurar nuestro pastel. La base donde vamos a realizar el montaje debe tener el mismo diámetro del molde donde horneamos el ponqué. Centramos muy bien nuestra primer capa de ponqué en la base y luego hacemos un aro de contención con ganache. Luego ponemos el relleno en el centro, preferiblemente con la ayuda de una manga pastelera para que nos quede bien parejito y nivelado. Luego emparejamos con una espátula angulada y colocamos la siguiente capa de ponqué. Continuamos colocando una capa de relleno y luego una capa de ponqué, siempre teniendo en cuenta de distribuir muy bien y nivelar. No olvides leer la descripción, ya que allí te dejé la receta del ganache y el relleno de chocolate. Al colocar la tercer capa de ponqué debemos hacer un poco de presión para estabilizar más nuestro pastel. Aquí ya debemos colocar los palitos de soporte que deben estar de la misma altura que tiene el pastel. Tengan en cuenta de distribuirlos de manera equitativa y que no queden muy en el centro, ya que esto no dará estabilidad a un pastel de altura. Deben estar a una distancia en proporción de la bandejita que se va a usar para montar las siguientes capas de ponqué y relleno. Antes de montar la bandejita o base, nos debemos asegurar de aplicar una capa muy fina de la crema de relleno para asegurarnos que la bandeja no se mueva de allí.
Esto lo debemos hacer sobre la tercera capa de ponqué y luego sobre la base, antes de continuar estructurando el pastel. Aquí continuamos montando 3 capas de ponqué y 2 capas de relleno de la misma manera que lo hicimos inicialmente. Como pudieron observar, este ponqué no requiere hidratación extra ya que su miga es muy húmeda y suavecita. Cuando terminamos de realizar el montaje debemos hacer nuevamente presión en el pastel para asegurarnos que haya quedado bien nivelado y estructurado. En esta oportunidad finalizamos cubriendo con una capa fina de ganache, ya que este pastel luego será cubierto con fondant. Por eso es muy importante que la base donde empezamos a realizar el montaje de nuestro pastel tenga el mismo diámetro del molde donde horneamos, porque esta será nuestra guía para lograr un buen alisado. Existen diferentes maneras o técnicas para realizar una cobertura perfecta con ganache, pero personalmente considero que esto depende del tiempo que le dediques a practicar. Por eso mi invitación es a no desanimarse en el primer intento, ya que es la práctica la que hace al maestro. Para finalizar, vamos a colocar un palito de soporte en todo el centro de nuestro pastel. Este palito debe llegar hasta el fondo y será el que nos termine de dar una estructura muy firme para luego poder decorar y trasladar sin tener preocupación. En la descripción te dejo la receta de mi fondant profesional súper elástico y resistente a la humedad. Con este fondant podrás cubrir pasteles y modelar figuras súper fácil. A continuación les muestro cómo quedó este hermoso proyecto y cuéntenme en los comentarios si quieren que les comparta cómo modelamos esta hermosa Minnie Mouse.